Las experiencias de Pascua, las experiencias de paso a esta vida que tenga sentido, que tenga olor a reino, que nos vamos encontrando a lo largo de estos domingos, de estos textos. Ustedes se van dando cuenta que parten todos de unas situaciones de límite, situaciones de oscuridad de los discípulos. Todas parten de allí. Y en cada una de ellas, podríamos decir, aparecen experiencias muy humanas, en donde la comunidad es invitada a experimentar esa transformación que hace de los discípulos testigos. Esto es lo que sucede. El texto, quiero leerlo, porque el texto con las palabras, si ustedes escucharon, ¿no? Otra vez, dice, otra vez Jesús resucitado se apareció, se manifestó. Pienso que remarca la necesidad de que esta experiencia nos suceda muchas veces. Una parece que no basta. Esto que les decía de las segundas, las terceras posibilidades, ¿no? Y que de alguna manera tiene que ver con el cambio en la manera de comprender la vida, de mirar la realidad, y que ustedes saben que nos cuesta muchísimo cambiar el chip de comprender lo que vivo. ¿Cómo comprendo lo que vivo? Podríamos decir que el texto y las experiencias de Pascua no es otra cosa de volver visible algo que tal vez está en la realidad y yo no me doy cuenta. Por eso pensaba yo que la comunidad que está reunida en torno a Pedro, vieron que no, que todo sucede en torno a Pedro, no sabe muy bien qué hacer en este momento después de la decepción vivida, como muchas veces nos sucede a nosotros. Después del fracaso absoluto de su maestro, la comunidad reunida en torno a Pedro no sabe qué hacer, reacciona, pienso yo, como queriendo que todo volviese a estar en su lugar, como negando la realidad. Buscan los mismos lugares de siempre, vayamos a pescar. No mira el momento como una oportunidad, todo se hizo bolsa, estoy en el suelo y quiero volver a los mismos lugares de siempre para recuperar lo que se rompió. Podríamos decir que aquella comunidad de Pedro está cerrada en la queja de lo que tiene que vivir, está enojada consigo misma en lo que tiene que vivir. Ustedes saben, todos sabemos que no podemos controlar lo que muchas veces la vida nos presenta para vivir, no podemos controlar por dónde pasará la vida, y creo que con el tiempo y cuanto más grande nos venimos, nos vamos dando cuenta de que lo único que podemos hacer es elegir cómo quiero vivir ese momento. Es lo único que tengo, es la única libertad que tengo. Tal vez, yo me hacía esta pregunta, ¿no? Tal vez convenga preguntarnos qué buscaban al estar juntos. ¿Realmente buscaban la comunión con la vida que habían experimentado en Jesús? ¿Era realmente lo que los encontraba? ¿Era lo que los reunía? ¿O era la decepción vivida, el fracaso vivido, que no se iba ni aún por la experiencia que habían escuchado que habían tenido las mujeres? Parece que la decepción tenida, el fracaso tenido los mantenía encerrados en la soledad, que solo confundiéndose con otros parece que se aliviaba. Interesante, ¿no? ¿Por qué estamos con los demás? ¿Por qué nos encontramos con los demás? ¿Acaso a veces no nos encontramos muchas veces queriendo huir de nuestra propia soledad, ¿no? Buscando todo el tiempo estímulos para sentirnos que estamos vivos y que no estamos tan solos ni tan mal? Bueno, tal vez la comunidad aquella se reunía por eso, ¿no? Ustedes saben que con Jesús aquella comunidad había percibido una identidad profunda que los hacía libres para estar con los demás, que los hacía tremendamente libres, y que también muchas veces en ese encuentro les mostraba lo enfermizo que a veces se hacía presente en las relaciones humanas, como en nosotros. Por eso pensaba que por más que uno busque en los mismos lugares de siempre, con aquellos que busca siempre, los discípulos se tienen que dar cuenta que ya no es lo mismo, porque no es posible hacer
No es posible volver a ser los mismos después de la experiencia vivida. ¿Me siguen? Ok. Por eso, queriendo volver a hacer las mismas cosas desde aquellos lugares que hacía rato habían dejado el querer que eran solo sus sentimientos, sus pensamientos, sus esfuerzos, su voluntad, su querer, ¿no? Habían dejado eso, se habían dado cuenta que la cosa era dejarse llevar por una dinámica de gratuidad y de no control, de que la vida fluyera. Habían experimentado eso. Por eso, volver a hacer las mismas cosas de siempre, con los mismos ingredientes de siempre, se dan cuenta que no resuelve ni los reproches, ni la desesperanza que viven, ni de la desilusión que viven, ¿no? No resuelve lo que para ellos no tenía razón de ser: un fracaso, una muerte, una pérdida. ¿Qué resuelve eso? ¿Qué da sentido y razón de ser de esas cosas en nuestra vida? Hay algo, ¿no? Necesitan, entonces pensaba yo, bueno, ¿qué es lo que el Evangelio nos está invitando? Yo pienso que aquella comunidad necesita volverse a encontrar, necesitan volver a recibirse, pero ahora desde la impotencia de poder cambiar lo que ellos podrían cambiar, ¿no? Ya no pueden resolver lo que les pasa, necesitan volver a caminar juntos, necesitan volver a hacer experiencia de que no son sin los otros, y que esto no era una idea así lindísima de, no sos sin los otros. Pero en medio de ¿qué? De un momento y de un espacio donde no podían ni esperar ni ver nada. Aún ahora, ¿no? Esto es lo que sucede con el no pescar nada, aún ni sus mejores esfuerzos, ni puesta toda su voluntad en cambiar la situación, son capaces de hacerlo. Y pensaba que hay algo que despierta el proceso de Pascua, despierta el proceso de encontrarme con la realidad como la realidad es y no como lo que yo quisiera. Y todo comienza con la presencia de un desconocido. Así como en los discípulos de Emaús, acontece con la presencia de un forastero, de alguien que irrumpe en la vida, de una situación, una persona, algo que irrumpe en nuestra vida y nos conecta con la realidad. Nos vuelve a decir, ¿dónde estás? ¿Qué estás buscando? Dice, la presencia de un desconocido que le pregunta por algo por comer. Eso es imagen de otra cosa, es imagen de esas irrupciones que hay en nuestra vida, que estamos ciegos, que estamos confundidos, metidos en algo, y algo nos despierta, nos dice, che, ¿qué te pasa? ¿Por dónde andás? Que nos vuelve a conectar con lo importante de la vida, nos vuelve a decir por dónde está lo vital de la vida, ¿no? Y nos saca, cuando nos ponemos a atender esa situación, nos saca de nuestras autolamentaciones, de nuestras quejas constantes, y nos hace volver a encontrarnos que lo más importante eran los gestos sencillos de la vida que expresan que todo lleva dentro un don más grande. ¿Cuántas veces nos seguimos olvidando que el gesto sencillo expresa un amor que lleva dentro y que es tremendamente más grande? Y yo estaba volando por acá, y yo seguía buscando por acá. Y nos volvieron a decir que lo esencial de la vida, que lo vital de la vida pasaba por otro lado. ¿No era esto lo que habían aprendido con Jesús? ¿No era esto lo que habían aprendido con Jesús? Por eso la noche, como el mar, presencias muy fuertes en la palabra, ¿no? Presencias de ausencia, de tempestad, de miedo, de lo que no se controla, no habían sido más que signos de lo que les había pasado a ellos en lo vivido con Jesús, y también entre ellos. Sobre todo cuando la vida nos hace caminar por situaciones donde parece que nos quitan todo, cuando es el momento de volver a echar las redes. A ver, hay situaciones, por eso hablaba de segundas oportunidades, hay momentos en la vida en donde nos quitan todo, y te pregunta la vida, a ver, ¿dónde querés? ¿Hacia dónde? ¿Cómo querés volver a echar las redes en tu vida? ¿Querés volver a echar las redes en tu vida seguir poniendo las mismas prioridades de siempre? Y vas a conseguir vacío, más vacío. Yo le pregunto a las personas de 60 para arriba, muchas veces le pregunto, ¿qué querés hacer ahora con el resto que te queda de vida?
querés vivir? ¿Yendo detrás de las mismas cosas de siempre? ¿O empezando a poner las prioridades más importantes y echando las redes hacia allá? Hay momentos en la vida donde nos quitan todo. ¿Qué querés hacer? Esa es la experiencia que tiene la comunidad cristiana. Se tiene que volver a preguntar. Y esto es lo que experimenta allí, ¿no? Es el momento justamente bueno de volver a echar las redes, ¿sí? Desde lo esencial de la vida, desde lo vital de la vida, ¿no? Y no desde lo que podemos seguir buscando para remendar lo que parece que se rompió. A veces parece que continuamente estamos haciendo eso, buscando en los mismos lugares de siempre, las mismas cosas de siempre, para remendar lo que parece que se rompió. Cuando tal vez es una oportunidad para descubrir que tengo que caminar para otro lado, tengo que buscar por otro lado, ¿no? ¿Estás acá? Después de esto, el Evangelio es fantástico, ¿no? Después de esto, porque habla de una experiencia llena de símbolos. Pedro, y en él cada uno de nosotros, es invitado a encontrarse con la confianza en la vida, con la capacidad de amar, que de seguro para Pedro había quedado sepultado todo eso, la confianza en la vida, poder confiar en sí mismo, poder confiar en los recursos que tenía, poder confiar en lo que era él, en su identidad. Pedro debe haber quedado destrozado después de eso, al menos agrietado todo eso por las negaciones vividas. ¿Cómo me recupero de ahí? ¿Cómo me recupero de ahí? Entonces pensaba que en la experiencia de Pedro podemos acercarnos cada uno de nosotros, ¿no? Cuando las situaciones personales socavan la confianza en nosotros, en cada uno de nosotros, ¿no? Ya sea por nuestras acciones cotidianas o por las acciones de los otros, ¿no? Son a veces lo que hacemos o lo que nos hacen o lo que nos exponemos, a veces son acciones que maltratan nuestra confianza en nosotros mismos, no nos dejan de la misma manera. Tenemos que volver a recomenzar, tenemos que volver a confiar en nosotros. Y es cosa difícil volver a confiar en nosotros. Por eso pensaba que en su experiencia, en la experiencia de Pedro, podemos percibir nuestros propios miedos a perder lo necesario, ¿no? Porque cuando mi confianza se ha sentido herida, inmediatamente yo me empiezo a replegar, empiezo a defenderme, empiezo a alejarme, empiezo a aislarme, porque temo que me quiten aún lo poquito que tengo. Podríamos decir que en la experiencia de Pedro está lo que hacemos para retener al menos algo. En la experiencia de Pedro está eso de que seguimos sin comprender, sin aceptar que somos amados sin condiciones. Por eso en el diálogo con Pedro, ¿qué pasa en el diálogo con Pedro? Y con esto termino este momentito. Es el encuentro con la verdad del corazón. Pedro se tiene que reencontrar con la verdad del corazón, ¿no? ¿Cómo se llega a la verdad de nosotros mismos? No se llega corriendo, se llega despacio, nos toma a veces toda la vida, damos una vuelta y nos volvemos a ir de nosotros, volvemos a entrar, ¿no? Es sin reproches porque nosotros interiormente nos cerramos inmediatamente. Se llega dando muchas vueltas. Ese es el signo de las preguntas, ¿no? Una pregunta que abre, vuelve a preguntar, vuelve a decir, ¿no? Se va acercando despacio. Es una verdad que encierra lo que cada uno es y lo que puede llegar a ser y lo que puede, ¿no? Es una verdad que nos hace libres, que libera de alguna manera esa capacidad de amar que quedó aprisionada en la decepción, en la queja. Por eso Pedro termina diciendo: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Amarte, no. Amarte tal vez no. Amarte supone una libertad que no tengo. Amarte supone, no sé, algo que no entiendo. Te quiero. Y es fantástico, porque Jesús se baja a la capacidad de Pedro. Le deja de preguntar: Pedro, ¿me amás más que esto? Pedro, ¿me amás más que esto? Y Jesús, la experiencia, ¿no? Me bajo a lo que vos podés. ¿Me querés? Sí, sabes que te quiero. ¿Por qué esto voy a poder? Yo voy a poder quererte. ¿Por qué? Porque una y otra vez me voy a intentar apropiar de vos, me voy a intentar apropiar de lo que hago.
porque una y otra vez mi impulsividad me va a dejarse llevarme, porque una y otra vez mis heridas me van a pasar facturas. Así que al menos sé que vos sabés que te quiero. Amarte, eso, amarte es grande, amarte tiene que ver con la libertad, amar tiene que ver con un montón de cosas que a mí no me da el cuero. A mí no me da el cuero. Por eso termina el texto con esto. Y como si fuese, como si lo experimentara por primera vez, Pedro se volvió a encontrar con la palabra de él. Ahora sí me puedes seguir. Es decir, seguime así. Habiendo encontrado vos con lo que vos podés, ¿no? Con este te quiero, ¿no? Una verdad que se encuentra cuando uno se deja vencer en esta certeza de soy amado, soy habitado independientemente de mí. Mi seguirte o mi querer vivir de esta manera o buscarle el sentido de la vida de esta manera depende de que vos, o por lo menos cuento, con un amor que no tiene límites. Que así sea.